Bueno chicos, vamos con el siguiente tema, el siguiente video. Como prueba piloto yo les había dado el tema de coordenadas. ¿Qué pasa? Las oraciones pueden ser simples o compuestas, ¿sí? Nosotros estábamos viendo oraciones simples hasta ahora. Bueno, actualmente tenemos que ver las compuestas. Las compuestas se van a dividir en dos. Por un lado vamos a tener las coordinadas y por otro lado vamos a tener las subordinadas. No se preocupen, nosotros solo vamos a ver las coordinadas, ¿sí? Por ahora. Coordinadas. ¿Qué pasa con las coordinadas? Las coordinadas son dos oraciones juntas en una sola y cada una es independiente. Es decir, que tiene su propio sujeto, su propio verbo, ¿sí? Lo importante es que cada parte de la oración tenga un sujeto diferente. Eso fue lo que ustedes no entendieron en los ejercicios. Entonces, nosotros vamos a tener subordinadas. Bueno, como les dije, dos oraciones juntas, independientes. Cada parte tiene su propio sujeto. ¿Bien? Vamos a tener coordinadas, entonces. 4 coordinadas. Son 4 tipos. El primer tipo es la copulativa. Copulativa son las que llevan los nexos i, ni. Por ejemplo, un ejemplo que esté bien. Euge escribió y Jonah le dictó. Fíjense, tenemos el i que hace que sea copulativa, las dos partes de la oración y dos sujetos que son totalmente diferentes. Euge por un lado, Jonah por el otro. ¿Ven? Bien. Después vamos a tener las coordinadas, disyuntivas. Y esas son las que van a ir con los nexos o, u, ¿sí? Bien, pero también los sujetos tienen que ser diferentes. O Euge escribe o Jonah lo hace, ¿sí? O sea, escribe. Entonces acá el sujeto va a ser Euge y acá el sujeto va a ser Jonah. Tenemos una O que hace que sea disyuntiva, ¿sí? Y tenemos dos sujetos diferentes. Bien, vamos a dar vuelta a la hoja y vamos a ver los dos tipos que nos faltan, ¿sí? Bien, tenemos adversativas. Esas son las que van con los nexos pero, sin embargo, ¿sí? Por ejemplo, Jonah dictó, pero Euge no escribió. Sigo con el mismo tema para que sea fácil. Tenemos dos sujetos y un pero en el medio. Esa es adversativa, ¿sí? Bien. Y por último, vamos a tener las yuxtapuestas. Yuxtapuesta es toda oración que tenga también dos sujetos, pero que se divida no por un pero, no por un i, no por un o, sino por dos puntos, punto y coma o coma, ¿sí? Esa es la característica de la yuxtapuesta, un poquito más difícil. Entonces, podemos decir, por ejemplo, Jonah dictó. ¿Sí? Lo hizo o lo realizó rápidamente. Rápido. ¿Bien? Acá el sujeto es otro, porque no es Jonah, es él, ¿sí? Es él mismo en realidad, pero
al ser él cambia, porque ya cambia el pronombre, ¿sí? Entonces está bien. Tenemos Jonah y acá tenemos un sujeto tácito. Y acá tenemos los dos puntos, ¿sí? Bien, el problema ahora no es solo ver esta yuxtapuesta, estas adversativas, sino analizarlas por dentro, ¿bien? Bueno, la primera que yo les había dicho era Euge escribió y Jonah le dictó, ¿sí? Vamos a ponerla acá. Análisis interno. O sea, el mismo análisis que estábamos haciendo con las oraciones simples. ¿Sí? Bueno, entonces, me lo olvidé de nuevo. Euge escribió y Jonah le dictó. Euge escribió y Jonah le dictó. Bien. Nosotros tenemos que hacer lo primero. O sea, decimos, si tiene un ni y tiene dos sujetos y dos verbos, es una copulativa. Entonces dividimos así la oración. Así, con dos como boquitas. Y empezamos con la primera. Dice, Euge escribió. Bueno, nosotros sabemos que son independientes. ¿Cuál es el verbo? Escribir. A esto le ponemos núcleo verbal, ¿sí? Arriba del verbo le ponemos predicado verbal simple, porque hay un solo verbo. ¿Y quién escribió? Que es la pregunta para el sujeto, Euge. Núcleo del sujeto, sujeto expreso simple, porque hay una sola persona que es la que escribe. Si hubiera sido Euge y Jonah escribieron, habría sido sujeto compuesto. Por el otro lado tengo la otra parte de la oración. Jonah le dictó. Dictar es el verbo, núcleo verbal, ¿sí? ¿Quién dictó? Jonah, ¿no? Entonces Jonah va a ser el núcleo, pero del sujeto. Sujeto expreso simple. Y dictar va a ser un predicado verbal simple, ¿sí? Y ese le que nos quedó ahí es ¿a quién le dictó Jonah? Es a Euge, ¿no? Le dictó, ¿a quién le dictó? Nosotros, según lo que yo les expliqué, le tendríamos que poner objeto indirecto, ¿sí? Porque la pregunta es ¿a quién le dictó? ¿Sí? Bien. Después le voy a explicar que en realidad no es objeto indirecto, pero por ahora le vamos a poner objeto indirecto, ¿sí? Bien. Después tenemos la segunda que dice o Euge escribe o Jonah lo hace. Bien, a esta le ponemos copulativa, ¿no? Si tenemos un O, como sabemos, va a ser disyuntiva. Tenemos dos O. Disyuntiva. Bien, y hacemos de nuevo las boquitas. La primera parte de la oración y la segunda parte de la oración. Bien. Acá los verbos van a ser los mismos. ¿Quién escribe? Euge, o sea que Euge va a ser el sujeto expreso simple, va a ser el núcleo del sujeto, y este va a ser el predicado verbal simple. Hacer. O Jonah lo hace. Hacer es verbo, núcleo verbal, ¿sí? Entonces a esto le ponemos predicado verbal simple. ¿Quién lo hace? Jonah. Entonces a esto le ponemos sujeto expreso simple. Y lo hace. Ese lo, ¿qué está reemplazando? Piensen un poquito. Lo hace, está reemplazando a escribir, ¿sí? O sea, lo hace. ¿Qué cosa? Escribir. Entonces, si nosotros decimos hace eso, Jonathan hace eso, ¿sí? ¿Qué hace? Escribe. La pregunta es ¿qué hace? Que es la misma pregunta que se le hace al objeto directo. Nos damos cuenta que lo es objeto directo. Además, ¿por qué más nos podemos dar cuenta que lo es objeto directo? Porque siempre que haya un lo, o un la, o un los, o un las en el predicado, va a ser objeto directo. Bien, así se hace el análisis interno de las oraciones. No hago el de las adversativas y el de la yuxtapuesta porque es exactamente lo mismo, ¿sí? Espero que lo hayan entendido. Me hacen cualquier pregunta en la plataforma y les mando un abrazo y hasta la próxima.